Cuando pensé en hacer un vídeo sobre Bloodborne, que por supuesto era algo obligado para el canal, pensaba que sería muy sencillo. Es uno de mis juegos favoritos y creo que uno de los mejores videojuegos que se han hecho jamás. Pero claro, te sientas frente al monitor y te quedas mirando fijamente la página en blanco y te preguntas, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo que no se haya dicho ya? Y entonces te das cuenta de que precisamente fácil no va a ser. Supongo que de momento me limitaré a contar mi experiencia y a ver qué sale. En fin, debió ser más o menos cuando estaba jugando por primera vez a Dark Souls 2 en mi Xbox 360, cuando comencé a escuchar hablar sobre un juego que iba a salir en Play 4, un tal Bloodborne. Me resulta curioso que con lo que me había gustado Dark Souls me diera bastante igual aquel juego que iba a aparecer en una consola de nueva generación. Todavía es verdad que la brasa con Miyazaki no era excesiva, y el hecho de que no tuviera ni idea de si iba a tener en algún momento esa Play 4, pues hizo que no prestara demasiada atención a aquellas imágenes y trailers. Y es raro porque aunque la fantasía me tira un poquito más que el terror, este es uno de mis géneros favoritos, pero como tenía tantos juegos aún por jugar, lo dicho, se ve que no presté mucha atención a aquel juego llamado Bloodborne. Y bueno, ya os digo, debió ser cuando mi amigo y yo pensamos en comprar aquella máquina nueva de Sony, cuando ya empezamos a vender nuestras consolas anteriores y sus juegos, y empezamos a mirar que aquella consola con ese pack de The Last of Us y God of War, pues bueno, era apetecible, y ya con la idea de comprarlo, pues ya sí empecé a fijarme un poquito más en aquel juego del cazador. Y también, por qué no decirlo, porque el nombre de From Software empezaba ya a ser bastante sonoro y repetido en el mundillo del videojuego. Pero aún así, después de destruir The Last of Us con ganas, creo que aún me pillé de segunda mano Wolfenstein y Lords of the Fallen y Bloodborne. Perdonadme si me falla ya la memoria, pero bueno, es que soy ya mayor. El caso es que dejé Bloodborne para el final. No es que dudara de que me fuera a gustar, evidentemente, pero es que le tenía muchas ganas a Lords of the Fallen por la temática de fantasía oscura. Dios santo, qué ignorante era entonces, mucho más que ahora. También os digo que menos mal que decidí jugar a Lords of the Fallen en primer lugar, porque si llego a jugar a Bloodborne primero, pues no sé si me hubiera terminado definitivamente Lords of the Fallen más tarde. Aunque disfruté del Lords, era evidente que era muy inferior a Dark Souls, pero es que cuando jugué Bloodborne, por Dios, la comparación era demasiado cruel. En fin, el caso es que me adentré en Yharnam y mis primeras sesiones de juego fueron un auténtico desastre. Acostumbrado a llevar escudo, acostumbrado a cierta velocidad, a encontrarme con... Bueno, eso, me encontré un juego rápido en el que, aunque seguía teniendo un combate táctico, es cierto que era mucho más agresivo que lo que había jugado y, bueno, me costó. Aparte, tengo que deciros que el parry y yo nunca nos llevamos demasiado bien, y no fue hasta que aprendí a jugar a Sekiro cuando pues me aficioné a usar habitualmente el parry en los Souls-like. Yo esquivaba, y luego un poco después seguía esquivando. Y en Bloodborne se podía jugar así perfectamente, pero claro, desaprovechabas una mecánica bastante importante como era el uso de las armas de fuego. En resumen, que mis primeras horas fueron bastante frustrantes. Pero bien, ya me podía frustrar, que daba igual, era imposible abandonar, aquello tenía una pinta tremenda. Y bien, morí con los hombres lobo como si estuviera luchando contra un jefe, morí una y otra vez, pero poco a poco empecé a apañármelas con el hacha, a sacarle jugo y bueno, a interiorizar el ritmo de juego y preguntar y enterarme de cómo había que subir de nivel y mejorar. Y a partir de ahí todo fue una locura. Simplemente no se podía hacer nada mejor. Con la perspectiva del paso del tiempo, habiendo disfrutado de una manera salvaje, os lo aseguro, salvaje, de horas de juego en Play 4 y de comprar y probar muchos juegos, después de más de un lustro más o menos que disfruté de esa máquina, me sigo preguntando cómo era posible que diera igual las monstruosidades que salieran en el catálogo,
Por increíbles que fueran muchos de esos juegos, ninguno superaba al mejor exclusivo que yo había jugado. El único defecto que tenía es que esta gente de From Software, a nivel técnico, a nivel de optimización, ya fuera por su motor o por lo que fuera, pues bueno, era a veces un poquillo desastre. Y el juego tenía sus rascadas y si jugabas en cooperativo, aún más. Alguna textura que otra que estaba un poquito peor hecha, pero bueno, en fin, la ambientación, el apartado artístico, el diseño de los jefes y enemigos, el sonido, la música, todo era una puta locura. Ya sé, seguro que empiezo a aparecer uno de esos fanboys que se tiran los pelos y humedecen el culo al pensar en Bloodborne. De esos que cargan tanto que hacen que otros jugadores acaben pensando que el juego del cazador está sobrevalorado. Lo siento, intento respetar todas las opiniones, pero si pensáis que Bloodborne está sobrevalorado, repito, lo siento mucho, pero no tenéis ni puta idea. Y por supuesto me suda el rabo querer quedar bien con la comunidad de los Souls. Ya os digo que no es eso, ni de lejos. Es que simplemente Bloodborne me parece en muchos aspectos uno de los mejores videojuegos que se han hecho jamás. Así de simple. Objetivamente. Ya sé que todos tenemos a Dark Souls como un antes y un después en el videojuego, pero Bloodborne es para mí ese punto álgido de un creativo o de un grupo de artistas, en este caso de un estudio, que dudo que vuelvan a alcanzar. ¿Por qué digo esto? Porque parece que soy muy negativo. No es eso, es que a mi parecer Bloodborne me parece la obra más inspirada de From Software. Claro, es fácil decir esto, es como una de esas frases que dice la gente así, una frase de esas con peso, ¿no? De alguien que domina, que sabe. Y bueno, la verdad es que es de esas frases que quedan mucho mejor que decir joder, Bloodborne está todo guapo. Pero voy a intentar explicar por qué creo que Bloodborne es, dentro de la obra increíble que ha realizado hasta ahora From Software, su joya más inspirada y redonda. Hasta la llegada de Bloodborne habíamos visto en los juegos del estudio japonés un apartado artístico de alto nivel. Quien dice alto dice increíble. Prácticamente desde que comencé a jugar a Dark Souls, mi cerebro se percató que lo que hacía esta gente estaba a otro nivel. A nivel visual, sus juegos podían demostrar como un apartado técnico justito, podía enamorarte igual con diseños y ambientación top. En Bloodborne, para mí, dar un salto de calidad, si es que esto era posible. Si en los dos primeros Dark Souls era capaz de detenerme a observar estampas que me enamoraban, en Bloodborne la baba me caía de forma asquerosa. Pero lo que más notaba, de lo que más me percaté, era de una evolución clara y maravillosa en el diseño del bestiario. Sí, en Demons y en los Dark Souls anteriores a Bloodborne, el bestiario simplemente era una delicia, una delicatessen para la vista. Siempre he alabado este apartado en los juegos de From Software. Sus diseños, ya sean, unos originales, otros inspirados en otras obras, unos más sencillos que otros, algunos más o menos imaginativos, muchos espectaculares y con una calidad altísima. Sí, pero en Bloodborne hay como una evolución, como la que tiene un dibujante que gana confianza, que se suelta y que no tiene miedo a experimentar y que se libra de ataduras y miedos, ¿no? Creando así su propio estilo y personalidad definida. Es en Bloodborne donde vemos unas figuras más estilizadas, con unos diseños que abusan de una anatomía imposible, con miembros alargados y delgados, cuellos imposibles, columnas vertebrales larguísimas pero a la vez bastante encorvadas, dedos desproporcionados, en fin, detalles en definitiva que probablemente ya habíamos visto en sus anteriores juegos, pero no de una forma tan clara. A partir de Bloodborne todo esto comienza a ser marca de la casa y es maravilloso. Si todo esto no fuera más que suficiente, From parece no querer tener ningún apartado por debajo de otros, y a nivel sonoro Bloodborne es simplemente algo tremendo. Sí, es algo que ocurre en todos los juegos del estudio, hay un interés evidente en que sus juegos tengan ese apartado muy cuidado, pero en el caso de Bloodborne, enfrentarse a los jefes con temas como el que suena en la batalla contra el padre Gascoigne es algo sublime.
Vives una pelea frenética con salpicaduras de sangre cual película gore, con una música de fondo la cual hay momentos en los que parece sacada de películas antiguas de terror. Pero claro, eso ocurre en los jefes, y como pasaba en Dark Souls, el resto del tiempo la música se esconde para dejar paso al silencio y el sonido ambiental, y ahí es donde Bloodborne sigue siendo uno de mis favoritos. Los gritos lejanos, los lamentos, lloros, el eco de las pisadas, los coros, rezos de los enemigos en otra sala, el sonido del viento, los chasquidos, crujidos, cortes, salpicaduras al usar las armas. Es todo increíble. Estás jugando a un juego de acción, no hay un minuto de descanso, pero la realidad es que tiene más componentes de mal rollo y terror, gracias a su apartado sonoro, que muchos juegos del género. Y desde luego, si hubo algo que me fascinó la primera vez que jugué al juego, fue sin duda los jefes. Sí, los jefes en Dark Souls me encantaron. En Dark Souls 2 hubo alguno que se convirtió en mi favorito de todos los juegos del estudio, pero en Bloodborne este apartado lo viví de forma diferente. Ya no solo el tema del diseño me hipnotizó, gracias a esa personalidad tan definida, con detalles como por ejemplo esa forma tan curiosa de mostrar pelo como si fueran tiras de alambre. No solo, como digo, el aspecto visual me absorbía, sino que también el ritmo y la velocidad, la agresividad, la forma de esquivar, en fin, era algo muy diferente a lo que había estado jugando anteriormente durante cientos y cientos de horas. Era imposible no estar enamorado de aquello. Si en la saga Souls había una oscuridad y multitud de toques siniestros, grotescos y terroríficos en su bestiario y jefes, en Bloodborne se alcanzó la cima de esto. Podías matar e interactuar con criaturas que parecían provenientes de películas clásicas de terror, otras de pesadillas de un enfermo mental, criaturas que parecían traídas del fondo abisal del océano, en fin, dioses cósmicos, criaturas malolientes, alienígenas, licántropos, insectos, babosas, mutaciones o criaturas mitológicas como el Wendigo. Era insuperable. El concepto del juego, el encarnar a un cazador de monstruos, enfrentarte a la locura, sentirte una especie de Van Helsing superheroico, solo que con armas sucias y grotescas que hacen daño solo con mirarlas, era tan atractivo que solo con esa premisa el juego ya hubiera funcionado. A los que nos gustan los Souls-like lo hubiéramos jugado hasta que nos sangraran los dedos, pero claro, no podía ser tan simple. From no nos iba a dar una joya jugable decorada tan solo con una ambientación magnífica. No, por supuesto, todo esto tenía que ir acompañado de una historia, de un lore al estilo del estudio. Esas capas que investigar, esas interpretaciones, esas pistas, ese material que aquellos aficionados a investigar y comprender lo que ofrece From Software pues disfrutan. Solo que en Bloodborne, al parecer, había más de lo que creíamos. Pero antes de ir a ello, dejadme seguir con algún argumento más del por qué pienso que Bloodborne es su juego más inspirado, más redondo, probablemente el mejor que han hecho. Vivimos en una época del videojuego donde hay tanto lanzamiento, tantos juegos de calidad en el mercado, que la forma de disfrutar y experimentarlos por parte de los jugadores y críticos ha cambiado sustancialmente. La falta de tiempo, el querer abarcarlo todo, jugar todo lo que está de moda o incluso crear contenido sobre esos juegos, pues bien, ha creado una corriente entre parte de la comunidad en la que la duración de los juegos es importante. Bloodborne, incluso con el DLC incluido, tiene una duración que para muchos es perfecta. Si fuera por mí, hubiera deseado un contenido similar al del Elden Ring y morir jugando Bloodborne. Pero ya me entendéis, Bloodborne no tuvo, entre comillas, ese problema que han destacado muchos en el Elden Ring. Y realmente esto me parece una trampa, porque he escuchado a muchos alabar el tema de la duración del juego cuando realmente siempre lo hacen sin tener en cuenta una parte del juego que para mí es muy importante y disfrutable. Me refiero, claro está, a las mazmorras cáliz. Por esto mismo me parece que Bloodborne ofrece una experiencia, incluso en este tema de la duración, pues digamos, muy inspirada. Dejando de lado si a ti como jugador te interesan más o menos estas mazmorras,
o si has sido alguien que las ha experimentado tan solo una vez para ver su contenido y luego las has dejado de lado porque lo que realmente te interesa y te enamora es la aventura principal, el hecho es que estas mazmorras me parecen un añadido fantástico. Que sí, que aquí es cuando me puede salir la vena fanboy e intentar vender esta parte del juego como algo maravilloso e insuperable, cuando sé que a muchos de vosotros, a muchos jugadores, estas mazmorras no les han parecido nada del otro mundo. Pero el caso es que es un contenido opcional, lo cual contenta a los jugadores que no quieren verse obligados a hacer una parte del juego que tal vez no les agrade demasiado, y también contenta a aquellos como yo que ya se hubieran visto satisfechos comprando el juego si Bloodborne simplemente hubiera sido un juego de mazmorras cáliz. Está bien, alguno pensará que exagero, pero en mi caso realmente no. Aunque al principio no hice demasiado caso a esta parte del juego, es cierto que conforme ha ido pasando el tiempo y he ido rejugándolo, estas mazmorras me han ido enamorando. Evidentemente quise hacerlas todas para ver la totalidad del juego casi como una obligación, pero con el paso del tiempo hubo temporadas que me vi jugando solo a las mazmorras, dejando de lado la parte nuclear de la aventura. ¿Por qué? Bueno, pues es bastante simple. Dejando de lado que estas mazmorras tenían su importancia en el lore para algunos, la verdad es que creo que es un añadido muy interesante para todo aquel que se había quedado prendado del juego. Muchos jugadores recorrieron estas mazmorras para conseguir gemas con las que diseñar sus builds, otros como yo para ver todos los jefes, y otros, es cierto, que simplemente echaron de menos más variedad en los escenarios y las abandonaron. Pero si somos justos, hay que reconocer que lo que nos ofrece From Software con estas mazmorras es casi un juego aparte, en el que creo que hay razones más que suficientes como para considerarlas como algo muy apetecible o disfrutable. De primeras, es cierto que algunos jefes de la aventura principal repetían enfrentamiento, pero estas mazmorras te ofrecían jefes exclusivos, como pudiera ser el descendiente Tumerio, el gigante no muerto, el perro guardián de los antiguos señores, la bestia abominable o la de sangría, o bueno, la propia reina Yharnam. También contamos con un bestiario exclusivo que solo encontraremos en las mazmorras y por supuesto la experiencia que nos ofrecen estas intenta ser diferente a la aventura principal. Sí, al final es lo mismo, avanzar y enfrentarte a un jefe. Pero bueno, realmente si quieres explorar todas estas mazmorras debes conseguir materiales necesarios para crear los cálices necesarios para ello, así que debes explorar bien los lugares para encontrar cofres que nos darán todos estos materiales. Iremos consiguiendo cálices con los que podremos crear mazmorras aleatorias y también podremos realizar ofrendas, las cuales nos crearán diferentes handicaps como explorar la mazmorra con la mitad de la vida para así conseguir mejores premios, o bueno, para aquellos que son más chulitos, por el placer de superar el reto. En definitiva, creo que From Software estuvo acertadísimo al crear un añadido como las mazmorras a un juego en el que para mucha gente, si no hubieran estado, no las habría echado de menos y hubieran seguido considerando Bloodborne como un auténtico juegazo. Por eso mismo suelo defender las mazmorras de críticas que por supuesto entiendo en parte, pero creo que objetivamente en muchas ocasiones son bastante gratuitas o que al menos creo que no se han tomado su tiempo para pensar que son un complemento del juego bastante más trabajado de lo que piensan. Y a mí personalmente me encanta el hecho de poder gestionar el cuándo y cómo jugar este complemento. Vuelvo a repetir que tal vez alguno piense que exagero, pero si lo analizas fríamente, From Software te ofrece dentro de un juego soberbio una especie de juego aparte, similar en parte a un roguelike, que para muchos de nosotros es una experiencia mejor que otros juegos completos. Como he dicho muchas veces, como jugadores siempre exigimos mucho, según nuestros gustos y preferencias, sin tener ni idea de cuánto cuesta hacer las cosas, ni de los problemas y tiempo que conlleva crear una obra como un videojuego. Por ello mismo, las mazmorras cáliz son un apartado de Bloodborne, el cual, como dije antes, muchos al hablar del juego, o de su duración, o de la experiencia que ofrece, pues bueno, que las olvidan completamente cuando son una parte de esta obra, que son un plus, para mí, indispensable. Hay muchos videojuegos en los que el cerebro se me bloquea, que me saturo, maravillado por la capacidad que han tenido sus creadores
de organizar sus ideas, de montar las estructuras necesarias para que el juego funcione, para que tenga coherencia a nivel de historia, a nivel narrativo, a nivel de diálogos, etc. Sin ir más lejos, jugar a un juego como Baldur's Gate 3 es jugar a una obra en la que, si pudiéramos ver el esqueleto de esta, el cómo ha sido todo diseñado, cómo se ha creado toda esa telaraña y conexiones para que todo funcione a la perfección, pues yo creo que nos volaría la cabeza. Por lo menos a mí me suele pasar. Son de esas cosas que, como jugador, a veces ni nos paramos a pensar y nos convertimos en verdaderos autómatas yonkis del mando y jugamos, absorbemos y masticamos a veces sin darnos cuenta del trabajo y talento que hay detrás. En mi caso, mi pobre y podrida mente aún consigue captar y comprender cosas a nivel visual, tal vez a nivel espacial, en fin, ciertas cosas de diseño, pero se me escapa la vida, me entra vértigo cuando veo cómo este tipo de estudios, y en el caso concreto de From Software, les dan a sus obras una profundidad, un mimo, un gusto por el detalle que raya la locura y la obsesión. Es normal que surjan esos usuarios, esos creadores de contenido que dedican buena parte de su tiempo a investigar e interpretar esa profundidad a veces opaca o casi invisible en algunas de sus obras. Esos que se hacen llamar cazadores de lore, por ejemplo. Pues en el momento que te propones dejar de ser un jugador normal y comienzas a ver estas obras con otro tipo de ojos, con atención y la mente predispuesta a fijarse en los detalles, comienzan a surgir conexiones, casualidades y momentos de lucidez que te demuestran el trabajo que han desarrollado para darle una cohesión y lógica a su mundo. Y es fascinante, pues el 95% de los que van a disfrutar de esta obra no se van a dar cuenta o no van a captar todos esos detalles, y para mí esa es la grandeza de la que hacen gala el estudio japonés y por lo tanto sus juegos, sus obras maestras. Es probable que haya muchos jugadores que consideren que el sumum a esto que me refiero sea Elden Ring, por la cantidad de detalles, de pistas, de referencias visuales y, como no, de una extensión como obra faraónica y con un universo potencialmente vasto. Si me conocéis o sois habituales del canal, sabéis que el lore no es mi principal interés en estos juegos, así que yo no me pondría jamás a discutir con los conocedores del lore de estos juegos qué es mejor, qué es peor, qué tiene más sustancia o menos. Me faltaría criterio para hacerlo. Lo que sí que tengo claro es que lo poco que he conocido me demuestra que todos sus juegos en este aspecto son apasionantes o, como mínimo, interesantes. Y Bloodborne tiene en este aspecto un interés especial. Su universo me parece fascinante, complejo y, como no, en ocasiones para mentes como la mía, discretitas, pues un universo algo confuso en ocasiones, ¿no? En las obras de From Software se pueden ver multitud de referencias a elementos inspirados en otras obras, y por eso siempre disfrutamos de esos mensajes que tanto nos gustan, ¿no? Aquellos que nos dicen que Bloodborne ha sido inspirado por la obra de Lovecraft, el terror cósmico, películas clásicas de terror, como no, Berserk, ¿no? Etcétera. Según leí, Miyazaki y su equipo se trasladaron a Rumanía para documentarse a nivel visual a la hora de hacer Bloodborne. E imagino que ese material pues se ve plasmado en el juego con lugares como Cairnshurst. En fin, hay evidencias en Bloodborne de inspiración de la obra de Bram Stoker, y algunos sostienen que la figura del vampiro está presente durante todo el juego, haciendo referencia a todo el tema de la sangre que rodea el juego y su lore. También, como he dicho, el cine ha influenciado en la estética de Bloodborne. Muchos ven cómo el juego bebe del expresionismo alemán, que fue una corriente que inspiró a cineastas como Tim Burton o Guillermo del Toro, o películas como las de la compañía inglesa Hammer Productions o la insuperable Drácula de Francis Ford Coppola, o aquellos films de los monstruos clásicos de Universal como El fantasma de la ópera o Frankenstein. En el primer número de La vida es Souls, donde escribí de malas maneras un artículo lleno de hartazgo porque me había cansado de ver a especialistas en las redes dándose importancia por haber
digamos, redescubierto referencias Souls que aparecían en el cine u otras obras. En fin, puse algunos ejemplos de cómo si tenías cierto bagaje, por ejemplo, en este caso cinematográfico, no era tan difícil aportar alguna imagen o dato referencial sin que pareciera que habías, no sé, que habías descubierto las Américas, o limitarte a repetir lo que dijo Miyazaki en la entrevista número 34 en la revista Fukuyama Hiroshima Consolas. Y es que está genial que Miyazaki nos diga que Bloodborne se inspiró mucho en el Pacto de los Lobos, está genial. Y tampoco había que ser un lince para darse cuenta si tienes la edad suficiente e interés en el cine desde hace más de, por ejemplo, 5 años. El problema es que a veces las palabras de este cabroncete parece que son ley, y estoy más que seguro de que Miyazaki, al igual que hace en sus juegos, nos trolea muchas veces, o al menos nunca nos da la información completa. Y por supuesto, hay unos cuantos conceptos que nos encanta repetir una y otra vez, cuando la realidad es que hay tantas referencias a las que acudir o señalar que es un poco triste siempre recurrir a las mismas. Y en ese artículo, como digo, intenté poner alguna imagen que no fueran las de siempre y que el equipo de From Software usó para sus juegos. Por ejemplo, la película de Van Helsing de 2004, que no es precisamente una película de culto o poco conocida, posee algunos momentos que hemos visto en nuestros juegos favoritos. Y cada vez que en cada nuevo vídeo, en cada nuevo mensaje relacionado con Bloodborne nos cuentan que están muy presentes las referencias de Berserk o el Pacto de los Lobos, pues oye, lo disfrutamos y se nos graba en la mente, siempre relacionando estos conceptos con el juego. Y claro, son reales, están muy presentes. Pero Bloodborne y su lore, sus misterios y capas de profundidad fueron uno de los motivos por los que he ido sintiendo cierta decepción con algunos youtubers a lo largo de este tiempo. Me refiero a los de habla hispana. Veréis, como habréis visto en el canal, la revista que realizo fue un proyecto creativo que nació casi de un impulso, y cuando comencé con ella, sinceramente, no tenía ni idea de cómo empezar, así que se hizo lo que se pudo en ese primer número, pero se hizo. Y llevaba una temporadita haciendo ilustraciones de Bloodborne, que bueno, pues quise usar para un artículo que a priori no iba a estar firmado por mí, sino por mi amigo Ryuken, que como siempre, su naturaleza decepcionante hizo que me dejara en la estacada, por lo que me puse por mi cuenta a pensar qué escribir. Me puse a investigar un poco por la red, esperando encontrar alguna inspiración o idea, no sé, cualquier cosa, y de repente me di de bruces con un canal que me dejó hipnotizado y, como digo, me hizo darme cuenta de cómo algunos creadores de contenido desgraciadamente no eran tan buenos como yo pensaba, o simplemente se habían vuelto muy perezosos y cómodos. E imagino que se dedicaban a nutrirse siempre de las mismas fuentes. El caso es que descubrí el canal de Charred Thermos. Si yo fuera vosotros, abandonaría este vídeo, este canal cochambroso, y me largaría a revisar ese material que realizó este creador de contenido. Probablemente sea la primera vez que digo creador de contenido sin cierto desprecio. El único problema es que no sé si su canal en la actualidad mantiene todos los vídeos que hizo en su momento, pues creo que borró su canal bastante frustrado o hastiado, imagino que por culpa de la energía y tiempo que gastó en su investigación y trabajo, y que no sintió que estaba reconocido o recompensado, me imagino, ¿no? El caso es que
tuve la suerte de poder visitar su canal antes de ese cierre y al cabo del tiempo, a petición popular, al parecer lo reabrió, pero como os digo, no he comprobado si están todos sus vídeos. Echadle un vistazo y suscribíos porque creo que merece bastante la pena. Hice, bueno, como os decía antes, hice lo que pude en aquel artículo para homenajear el trabajo de este hombre, que para mí fue la constatación de que se podía hacer material relacionado con los Souls diferente, interesante y de alta calidad. Vamos, un regalo. En fin, que Charred sostenía que la fuente principal de inspiración para realizar Bloodborne fue la medicina y enfermedad en la era victoriana, la adicción, la investigación médica y cirugía de este periodo. Agarrado los machos. Yo la verdad es que al principio puse cara rara al pensar que tal vez aquellos vídeos eran fruto de una de esas mentes con una alta consideración de sí misma, ¿no? Que daba como fruto a un contenido pretencioso o sacado de entre los huevos y la pierna. Pero la realidad es que cuanto más desarrollaba sus argumentos, más me veía yo fascinado por esas teorías y más me encajaban, hasta ser un completo convencido de que el cabronazo de Charred había encontrado ese lore tan a la vista, tan claro, y que al parecer solo habían sido capaces de verlo unos pocos. O sea, me parecía algo fascinante. Como digo, fascinante. Sí, pero cuadraba, o sea, tenía sentido, no como las teorías conspiranoicas que nos pueden fascinar por imposibles o locas, pero que en el fondo sabemos que no tienen mucha lógica. Era fácil empezar a ver desde el principio que aquella premisa, la de que Bloodborne se sostenía sobre la temática médica, que podía tener ciertos puntos de verdad. Cuando nos dábamos cuenta de que comenzábamos nuestra aventura en el juego, despertando en una clínica y durante nuestras horas de machacar el mando encontrábamos imágenes y nombres relacionados con médicos y medicinas, pues como digo, oye, pues aquello podía tener sentido. Repito, largaos de aquí e id a empaparos de esos maravillosos vídeos. Aquí os pondré algunos ejemplos de esas observaciones y teorías, pero no tengo ni el talento ni la capacidad para hacer que algo tan fascinante os cale como merece. Charred nos cuenta que Bloodborne es un homenaje a las obras creativas de dos hombres en particular, Robert Louis Stevenson y William Ernest Henley. Algunos os preguntaréis, ¿y quién cojines son esos dos señores? Bueno, pues vamos a ello. El bueno de Charred nos cuenta que a William Ernest Henley se le diagnosticó una artritis tuberculosa cuando era niño, lo que llevó a que se le amputara su pierna izquierda. De todas las complicaciones que sufrió durante su vida, pues bueno, incluyen estas una estancia de 2 años en la Enfermería Real de Edimburgo, de 1873 a 1875. Postrado en la cama, Henley compuso varios poemas llamados Hospital Sketches, que años más tarde se combinaron en un libro de poesía llamado In Hospital. 28 poemas desde la perspectiva de un paciente. Bien, en la escena inicial del juego, el misterioso ministro de la sangre nos dice algo así como que Yharnam es el hogar de la administración de sangre y nos hace una transfusión. Pues bien, a finales de 1800, Edimburgo se convirtió en el líder mundial en transfusiones de sangre y en el hospital donde se encontraba Henley eventualmente se convertiría en el primer centro médico del mundo con un servicio exclusivo de donación de sangre y transfusiones. Antes de que Henley viajara a Edimburgo, los médicos en Inglaterra le habían dicho que no había manera de salvar su otra pierna de la amputación. Pues bien, Henley, decidido, viajó más de 400 millas a Escocia a que un pionero cirujano que usaba una nueva técnica llamada cirugía antiséptica hiciera el milagro. Este cirujano, este crack, se llamaba Joseph Lister y consiguió salvar su pierna. Pues bien, en Bloodborne comenzamos la aventura en la clínica de Josefka, que es una versión feminizada de Joseph, nombre ruso de Joseph. ¿Coincidencia? Bueno, cuando despertamos al comienzo del juego portamos el atuendo del extranjero
Esto indica que, al igual que Henley, nuestro personaje ha viajado desde lejos. Charred nos cuenta que la Iglesia de la Sanación representa a la Enfermería Real de Edimburgo bajo el nuevo sistema de Joseph Lister, el cual fue director de cirugía en la década de 1870. La Escuela de Menzies representa a los anatomistas que hicieron de Edimburgo la capital mundial de la disección de cadáveres a principios de 1800. La Facultad de Birkenworth representa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo en la antigua facultad y su investigación farmacológica. Kinehurst representa la oposición al método Lister y la adopción de anestesias alternativas a la época. Como dije en el artículo, habrá más de uno que pueda pensar que Charred Fermos se fumó media plantación de cigarros de poder. Pero la verdad es que era muy satisfactorio comprobar en sus vídeos cómo las piezas iban encajando. En 1875, Robert Louis Stevenson, que sufría de tuberculosis pulmonar, conoce a Henley en la Enfermería Real de Edimburgo y en poco tiempo pues, los dos se hacen muy coleguitas. 8 años después, Stevenson basaría su personaje Long John Silver de su obra La Isla del Tesoro en su amigo William Ernest Henley. Ahora ya sabemos quién es Stevenson, ¿no? Pues bien, el Pacto de los Lobos influyó en la estética de Bloodborne, sí, pero ¿y si vamos a observar con detenimiento una estatua que se encuentra en Edimburgo en honor a la novela de 1886, Secuestrado? Sí, esa novela es de Robert Louis Stevenson y sí, casualmente podemos observar cómo la estatua representa a unos personajes con una estética no muy alejada a la del cazador de Bloodborne. Como dice mi amigo Carlos, Edimburgo es Bloodborne. Al igual que Henley, a John Silver el largo y a German les falta la parte inferior de una de sus piernas. Estos dos personajes parecen tener bastantes cosas en común. Mientras que Long Silver aparece en la Isla del Tesoro como un mentor pirata del protagonista, pues German nos guía a nosotros en el juego. Los dos personajes al final acaban enfrentándose a sus protegidos. Casualmente, German sufre una transformación muy similar a la que sufre el protagonista de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Espera, esa novela no será también de Robert Louis Stevenson, ¿no? ¡Ah! ¡Qué casualidad! También para Charred los viales de sangre se basan en el consumo y aplicación en el mundo real de un anestésico de la era victoriana, el éter. A partir de 1840, el éter se convirtió en el anestésico líder para los principales procedimientos médicos, pero también se usó en muchas partes de Europa como droga recreativa. Se podía consumir como el alcohol, pero con unos efectos embriagadores mucho más potentes. Cuando se consumía de forma líquida, el éter emanaba un fuerte olor que impregnaba durante días a su bebedor, a sus ropas y aliento, incluso días después de su consumo. La comparación con los viales de sangre es curiosa, ya que es una sustancia altamente intoxicante que proporciona un efecto eufórico que se considera una cura universal que mata el dolor y tiene un potente y dulce olor. El tema del olor es importante para esta comparación, ya que los cazadores son los más asiduos al consumo de viales de sangre y por ello tienen un olor distintivo. Tenemos algún que otro ejemplo, como ciertos diálogos en el caso de la hija de Gascoigne o el habitante de la capilla de Oedon, o bueno, incluso lo que nos dice el propio Gascoigne durante el combate contra él. ¿Quién eres? No reconozco tu voz, pero ese olor. ¿Eres un cazador? Entonces puedes buscar a mi mami, por favor. ¡Oh! Debes de ser un cazador. Lo siento mucho. El incienso debe de haber tapado tu olor. Bien, bien. Estaba esperando algo. ¿Qué es ese olor? La dulce sangre me está hablando. Basta para volver loco a un hombre.
Lo curioso es que el mensaje de Gascoigne está mal traducido y la traducción literal correcta sería basta para enfermar a un hombre, en vez de basta para volver loco a un hombre. Casualmente, el éter podía causar náuseas y vómitos extremos. Hay tantos ejemplos que muestra en sus vídeos Charles Cermos de las comparaciones con instituciones e iglesias del juego con escuelas de medicina de la realidad, tantos paralelismos, en fin, que me veo incapaz de plasmar aquí todo ese contenido de una manera resumida y acertada. Lo que sí puedo hacer es dejar algunos ejemplos de lo que muestra en su canal que de verdad espero que os interese. Uno de ellos sería la escuela de Mensis, dirigida por Nicolás, que se basa en las artes oscuras que involucran el secuestro de personas y el uso de sus cuerpos para fines nefastos. Puede ser que esta visión esté algo dramatizada, pero coincide con lo que pasó en Edimburgo entre principios y mediados del siglo XIX. La ciudad se convirtió en el epicentro mundial de la investigación anatómica, lo que significaba ni más ni menos que era la ciudad de los cadáveres. Ahí podríamos ver a Yahar Ghul, la aldea invisible. En fin, la inspiración real de lo que ocurre en la escuela de Mensis está tomada de lo que ocurría en la vida real victoriana. Los anatomistas de Edimburgo, cirujanos, eruditos y médicos que diseccionaban cuerpos para el estudio médico, ¿no? Bueno, pues las leyes sobre qué cuerpos podían diseccionarse eran muy estrictas y se supone que solo podían ser asesinos convictos, niños huérfanos muertos o prisioneros que muriesen mientras estaban encarcelados. Pero los anatomistas que operaban de forma independiente o en pequeños grupos de investigación necesitaban más cuerpos para sus disecciones. Para ello, cómo no, contrataban a maleantes para conseguir esos cuerpos. Esto convirtió a Edimburgo en la ciudad más infame del mundo, con un negocio perturbador de robo y venta de cadáveres, incluyendo asesinatos derivados de este negocio. A los ladrones de cuerpos se les denominó resurreccionistas. O sea, maravilloso. En fin, esta gente operaba por la noche robando los cuerpos de las tumbas recién cubiertas. Y bien, abrían un extremo del ataúd y enrollaban una cuerda alrededor del cuerpo para subirlo. Bastante curioso que el atuendo negro de Yahar Ghul tenga una cuerda alrededor del cuello, ¿eh? Los cazadores de Yahar Ghul responden ante los fundadores del pueblo, la escuela de Mensis. Cazadores solo de nombre. Estos secuestradores se funden en la noche llevando este atuendo. Los hombres del saco que vemos en Bloodborne serían los Burkers, que eran el nombre que se le dio a aquellos hombres que mataron a personas para vender sus cuerpos a los anatomistas. Si hacemos memoria, estos hombres del saco nos mataban en el juego y nos llevaban a Yahar Ghul, a la cárcel Hipogea. El nombre de Burker proviene de un caso estupendo, el caso de los asesinatos de Burker y Hart, que eran dos fichas que asesinaron a 16 personas para vender sus cadáveres para material de disección. Unos cracks, vamos, un par de individuos que a todos nos gustaría tener como vecinos, claro. En fin, ahora que sabemos todo esto, ¿qué tal si lo enlazamos con la curiosa cantidad de ataúdes que vemos en toda la ciudad de Yharnam? Ataúdes con cadenas que nosotros como jugadores hemos tenido siempre la impresión de que impiden que de ellos salga alguna criatura para atacarnos. Pero realmente tiene más sentido pensar que esas cadenas están ahí para ahuyentar a los ladrones de cuerpos. Lo jodido del asunto es que existieron casos en la realidad parecidos a este. En Inglaterra y Escocia, los pudientes enterraban los cuerpos de sus familiares a mayor profundidad o en bóvedas, y llegando a instalar artilugios trampa conocidos como armas de cementerio. Que si observamos bien este arma, igual nos la encontramos en el juego. También podríamos catalogar de casualidad que todos los enemigos, incluido el jefe de esta zona, el Renacido,
Pues son amalgamas de cadáveres o personajes dedicados a conseguir cuerpos o partes de ellos, como las recolectoras de ojos. Otra de las cosas que comenta Charred que me fascina es como vemos aquí, como al derrotar al renacido, nos encontramos con una habitación cerrada llena de cadáveres momificados de la escuela de Mensis, que están colocados en asientos de una forma muy particular, la cual ha hecho creer a muchos que es una especie de ritual misterioso o de culto. Pero ¿y si usamos la idea mencionada hasta ahora, esa idea de que el verdadero lore del juego está relacionado con la metáfora médica? Pues entonces tal vez observaremos que los cuerpos mencionados están distribuidos como lo estarían en un quirófano de la época victoriana. Estos quirófanos se diseñaron para maximizar el espacio de visualización de arriba hacia abajo para los médicos estudiantes que observaban una operación o disección. También podemos ver cómo la luz de la luna ilumina desde arriba el cadáver de Nicolás, pero realmente si observamos la parte superior de la habitación nos damos cuenta de que no hay obertura alguna donde esa luz pueda penetrar el lugar. Así que visto todo lo que hemos visto, ¿puede ser entonces que esa luz sea la de una lámpara quirúrgica de quirófano? Lo dicho, me parece fascinante. Como os he dicho antes, solo me limito a transcribir las palabras que he escuchado en estos vídeos y estos ejemplos creo que deberían despertar vuestra curiosidad, pero no creéis que esto es todo. Os voy a dejar algún ejemplo chorra más, pero que me parece chulísimo. Charred Cermos nos explica el porqué de los atuendos de los cazadores de la iglesia, el por qué son blancos o el por qué son negros, y como digo, tenéis que ir a ver sus vídeos. Otra de esas casualidades es el parecido de la entrada de la catedral con algunas de las entradas de la Enfermería Real de Edimburgo. Este me parece maravilloso, es un poco, no sé si decir traído por los pelos, pero es que son tantos y tantos y tantos detalles, tantas casualidades, que me fascina, como he dicho ya muchas veces. Podemos ver cómo la inspiración para Lawrence proviene del Museo Anatómico de la Sala de Cirujanos, donde allí encontramos este molde de yeso llamado modelado de la naturaleza. Por todo este tipo de cosas, repito que Miyazaki, o más bien los creativos de From Software, son unos trolls de cuidado, dejando que la inmensa mayoría de los cazadores de lore, de los estudiosos o los interesados en el trasfondo de los juegos del estudio, pues se queden muchas veces atorados o embelesados en ciertos detalles, en pistas e inspiraciones, que aunque ciertas y apasionantes, a veces distraen de otras que pueden ser como mínimo curiosas o igual de maravillosas. Uno de los vídeos en los que Charred explica qué sustancia conforma Hemwick te hace ver cómo hay diferentes niveles y talentos entre los arqueólogos del lore y las historias de estos juegos. El nivel de investigación de este hombre pues me parece que merece un reconocimiento general extraordinario. En mi vasta ignorancia no sé si todo el trabajo es suyo o ha ido recopilando el trabajo de otros. Yo creo que cuando me informé en su día la cosa parecía que era suya, la investigación era suya, y como digo me parece una auténtica maravilla, así que no me cansaré de decirlo, id a ver sus vídeos. En fin, como decía antes, Hemwick me parece una zona que la primera vez que llegué a ella me pareció extraña. Sí, como otras partes del juego, pero que llamó mi atención por el tipo de enemigos y otros detalles. A priori, y lo fácil para una mente sencilla como la mía, era reconocer aquella especie de aldea como un lugar típico de un pueblo apartado, agrícola y de, por ejemplo, una España profunda como vimos en Resident Evil 4. Pues según Charred, al parecer una de las inspiraciones que From utilizó para la creación de este lugar fueron, por ejemplo, los asilos de Inglaterra y Escocia, donde
Se albergaban pobres, prostitutas, enfermos y otras desgraciadas almas. Aunque la palabra asilo nos parezca dentro de lo que cabe algo positivo, aquellos lugares se convirtieron en sitios desagradables donde se hacinaban hombres, mujeres, niños, ancianos, en fin, gente a la que les obligaban a trabajar en circunstancias e instalaciones lamentables. Allí se formaba una amalgama de gente formada por necesitados, por locos, sanos, viejos, jóvenes, enfermos, en fin, imagina del percal. Por lo visto era casi imposible distinguir uno de estos asilos a una cárcel o una prisión, y se usaba a esta gente como trabajadores de usar y tirar. Había una tarea, entre otras, que se realizaba en estos asilos, y esta era la de triturar huesos de animales hasta convertirlos en un polvo llamado fertilizante de huesos. En Bloodborne, casualmente, hay un objeto que igual os suena, que no es otro que la ceniza de tuétano, esa sustancia que mejora el daño de nuestras balas. Uno de los elementos que nos puede confundir y, como a mí, hacernos creer que Henwick es un lugar agrícola es cuando llegamos a este establo donde vemos unos caballos muertos. Resulta que a menudo graneros y establos se utilizaban como alojamiento improvisado, y en un artículo de 1857 un periodista documentó una visita del alcalde de Londres al asilo del oeste de Londres para ver pues las condiciones de vida que allí había. Y bueno, descubrió que el pabellón informal para hombres consistía en un establo como este. Cuando hablamos de las mujeres que nos aparecen como enemigos, la investigación de Charret nos dice que probablemente estas fueron inspiradas por las reclusas de los asilos de la Magdalena del Reino Unido, o también conocidas como las lavanderas de la Magdalena. También podríamos pensar que esas tuberías que echan humo podrían deberse a fuegos existentes dentro de los edificios o incluso bajo tierra, y bueno, es algo que muchos jugadores pensaban que se debía a la quema de cadáveres, aunque probablemente la inspiración de esto sea el lavado de ropa. Evidentemente esta es la inspiración, mola más pensar que se queman cadáveres para realizar las cenizas de tuétano. El caso es que las lavanderías de la Magdalena eran prisiones de asilo inicialmente diseñadas para albergar y reformar a prostitutas o mujeres con hijos fuera del matrimonio, o mujeres abandonadas por sus maridos, o incluso mujeres con problemas de alcohol o sustancias. Allí se las enseñaba a lavar y coser y otras tareas para que luego pudieran conseguir un empleo. Al parecer, las prostitutas encarceladas se las obligaba también a realizar trabajos como golpear cáñamo con grandes mazos de madera, aunque esto también se realizó en otros asilos y no solo con mujeres. Como podéis ver y podríais comprobar si visitáis los vídeos del Charret Cermos, hay tantos detalles, tantas ideas esclarecedoras que dan una riqueza al juego, a lo que hay detrás que muchos no conocíamos ni habíamos imaginado, que simplemente demuestran lo fenómenos que son en From Software. Otra de esas pinceladas, de esos detalles que me encantaron, es ver cómo esa arma tan especial en Bloodborne, esa sierra giratoria, también conocida por muchos como la cortapizzas, pues es más que probable que esté inspirada no en un cortapizzas, sino en la rueda de Wattenberg o neurorueda. Otro instrumento médico que ni sé para qué sirve ni quiero comprobarlo jamás. En fin, como dice mi amigo, Edimburgo es Bloodborne. Hace un buen rato me quejé de los youtubers de habla hispana y me gustaría aclarar que seguramente he sido injusto, porque es más que probable que haya alguno de ellos que ya haya tocado este tema, que os haya contado todo esto bastante mejor que yo, pero la realidad es que de toda la gente que sigo y he estado viendo, lleva mucho tiempo sin contarme nada más allá de las 4 cosas de siempre.
Sí, alguno de ellos ha realizado algún vídeo muy chulo referente a Bloodborne, a su lore, otros comentando lo que les parecía el juego, lo que les había ofrecido, cuáles eran sus virtudes y defectos. En fin, hay material interesante, no lo vamos a negar, pero también es cierto que últimamente las cabezas más visibles de esta comunidad no me están aportando nada que me parezca interesante o estimulante. No digo que esto sea fácil de hacer, por supuesto, pero la realidad es que mi amigo, que está lejos de este mundillo de los Souls, me aportó con un comentario que no esperaba, un comentario casi random, sin venir mucho a cuento, algo más interesante respecto a Bloodborne que lo que han hecho estos youtubers en los últimos muchos meses. Cuando mi amigo me decía o me gastaba la broma de Edimburgo's Bloodborne, pues bueno, no me sorprendía porque evidentemente ya había visto los vídeos del canal de Charred y bueno, lo tenía claro. Pero es cierto que me soltó lo de la historia de Mary King's Close, que no lo conocía, y puede, no lo sé, puede que tal vez esto lo llegara a comentar Charred en sus vídeos, y puede que o me falle mucho la memoria, que suele ser habitual, o que en algún vídeo en el que comentara la historia de este callejón pues no lo llegara a ver, no lo sé. Es probable que la memoria me haya vuelto a hacer una de las suyas. En fin, la cuestión es que gracias a este aporte me puse a investigar un poco sobre este famoso callejón comercial del siglo XVII y visité páginas de agencias de viajes que te ofrecen visitar este entramado de callejones que acaba llegando a una zona sepultada de la ciudad. Esta zona, que antaño fue una ciudad repleta de comercios y que era un hormiguero humano, pues bueno, llegó la peste y diezmó a placer miles de vidas. Ahora pues es un recorrido turístico donde incluso se pueden ver las máscaras con forma de pico de pájaro que los médicos llevaban cuando hacían sus rondas. Claro, cuando vi todo esto, todo este material en la red relacionado con esta parte de Edimburgo, pues sonreí porque aquello apestaba a Bloodborne. No podía parar de imaginar esas escenas, esa atmósfera, recorrer aquellos callejones opresivos, pues debía ser lo más parecido a recorrer las mazmorras Cáliz bajo el suelo de Yarna. Todo cuadra, Edimburgo es Bloodborne. Tengo claro que para muchos este vídeo sea algo que les resbale, que no les parezca nada del otro mundo, o que ya conocieran toda esta información, o que simplemente les parezca algo superfluo. Pero estoy seguro que habrá gente a la que le haya parecido interesante saber que hay mucho más en Bloodborne de lo que creían, de lo que les han estado contando una y otra vez los mismos de siempre, repitiendo los mismos conceptos y frases. Realmente esta crítica va para todos nosotros, que parece que últimamente nos hemos acostumbrado a estirar y quemar el chicle de los Souls, dándole vueltas una y otra vez a lo mismo, sin tomarnos la molestia de investigar un poco y encontrar otros temas u otros enfoques para charlar. Y si yo, que no sé inglés, que soy un cazurro, dándome una vuelta por la red, he encontrado alguna vez alguna que otra cosa interesante, creo que los demás pueden hacerlo sin recurrir siempre al tema de la dificultad, el terror cósmico, Berserk y cómo Miyazaki mea Colonia. Que yo también lo hago, que está genial, pero de vez en cuando deberíamos tomarnos alguna molestia que otra para que el chicle se expanda y que no solo se estire. En fin, espero que os haya gustado, que me deis multitud de besos amorosos y un saludo y hasta un próximo vídeo.